noches a todas y a todos. Pues en esta ocasión me toca a mí de comienzo presentarme. Después Antonio, la verdad que brindará unas grandes pinceladas con palabras, como esta mañana le compartía por ese medio, por todos conocidos ya, que es el Facebook. Y bueno, pues primeramente eso, yo creo que darles por supuesto la bienvenida a esta exposición, a este proyecto donde el árbol es el protagonista. Y sin más, le cedo por un momento y por comienzo pues la palabra a mi compañero Antonio Serpa. Gracias. Bueno, yo creo que dice que si lo bueno, si breve, dos veces bueno, yo esperaré ser breve. Y también una de las cosas que me gusta es la brevedad de los que estamos aquí. O sea, somos poquitos, que no quiere decir que no seamos exquisitos, y por si fuera poco nos conocemos la mayoría, y creo que todos ustedes conocen ya personalmente a Felipe, cosa que facilita muchísimo mi labor, porque a la hora de hablar sobre la obra de Felipe podemos hacernos más cercanos, ¿no? El que Felipe me haya dado la oportunidad, el honor y el gusto de presentar hoy su obra, pues para mí es todo un placer. Muchas veces a lo mejor por simpatía o simplemente incluso a veces hasta por afinidad, otras veces a lo mejor atrapado por circunstancias, uno tiene que hacer ciertas presentaciones que a lo mejor a uno no le agradaría hacer, o que uno no está capacitado, o que incluso a veces hay que ponerse las pilas de una manera, digamos, más literaria ante la obra de alguien, ¿no? Y entonces a veces me he visto entre la espada y la pared haciendo ciertas presentaciones que no han sido de mi gusto. Este no es el caso. No es el caso porque conozco a Felipe hace ya unos pocos años, pero su obra la conozco desde que empezó con el grupo Aurista, que hoy aquí también tenemos otra representante, que es Zulia, que se encuentra aquí sentada con nosotros, ¿no? Ella podría hablar muchísimo más extensamente que yo de esa faceta, pero quizás, por decirlo de alguna manera, si hubo un alma en aquellos momentos de lo que era el aurismo, quizás Felipe ha sido fiel a esa, digamos, lectura, o si ustedes quieren hablar de ese lenguaje, o incluso de ese mensaje, ¿no? Si vemos la obra de Felipe desde sus comienzos hasta ahora, que yo creo que la mayoría de ustedes la han seguido, pues vemos que es una obra que ante todo tiene una conexión, es una obra que tiene una continuidad. Si se me permite hacer ciertas comparaciones o ciertas referencias, simplemente por ponerlas como ejemplo, por hacer más comprensible lo que es en este momento la obra de Felipe Juan ante lo que es el público, yo encuentro pocos ejemplos, digamos, relacionándolo con otros artistas. Si se me deja esa licencia, yo lo podía comparar a lo mejor con Frida Kahlo, y ahora diré por qué, aunque su obra y la de Felipe tienen muchas diferencias. Lo cierto es que Frida narraba su vida a través de su obra, ¿no? Narraba su dolor, narraba sus experiencias, narraba incluso hasta esa relación tormentosa que tenía con su marido, con Diego Rivera, el famoso muralista mexicano, ¿no? Hablaba de ese desamor, hablaba de sus inquietudes políticas. O sea, ella abría muchos frentes, pero a fin de cuentas la obra de Frida había una conexión que era Frida misma, ¿no? Si vemos a Felipe, que por eso hago esta reflexión, vemos que Felipe habla de su obra como si fuese él mismo. En el aurismo, que era donde él empezaba, esto de todas maneras es una cuestión muy personal y bastante discutible. Cuando él empezaba, yo creo que él empezaba no como Frida contando la vida externa que a ella le hacía y le producía una serie de sentimientos que ella reflejaba en su obra, ¿no? Con Felipe pasa al contrario. Felipe ve un mundo el cual asimila internamente y lo plasma, pero desde una objetiva espiritual, desde una objetividad positiva. Viendo toda su obra, todo es una luz, es un camino hacia la luz, hacia la autorrealización, hacia el encontrarse con la espiritualidad. Habría que preguntarse, ¿Felipe con toda esta obra está dando un mensaje o él nos enseña ese camino particular, personal, ¿no? Porque claro, uno ve la obra de Felipe desde el principio, y sobre todo al principio parece que abre muchos frentes, como si tuviese muchas luces que mostrar, y todas desde el ámbito humano, ¿no? Pero a medida que su obra va madurando, va centrándose por etapas.
tenemos la del loto, tenemos la del girasol, tenemos quizás que yo creo que, ya él me corregirá si me equivoco, una de las que más satisfacciones a lo mejor personales que le ha dado, que es la de la paternidad, ¿no? La de Infantiluz. Y ahora se centra en un tema que es un poco desconcertante, lo que es el arboluz, ¿no? El árbol como guía y como realización, como camino, como meta incluso de la llegada espiritual. Ustedes sabrán que el árbol se ha tomado muchas veces como simbología de lo que es la naturaleza, incluso hasta en psicología y en psiquiatría se ha tomado para analizar digamos, los desequilibrios, los anhelos de las personas que dibujan ciertos árboles. Y a mí lo que me llamaba la atención, y se lo estuve comentando a Felipe en su momento, es que quizás por el inconsciente colectivo, últimamente he visto muchos artistas, y si la palabra artista me la puedo aplicar, yo mismo lo estoy haciendo, se lo comentaba, que estamos pintando en estos momentos determinados de nuestra vida el árbol, ¿no? El árbol quizás es una referencia que ha estado siempre en todos los pintores. El pintor cuando se acerca a la naturaleza, el árbol se convierte en el protagonista, el paisaje, ¿no? Tomar como referencia a los primeros franceses, la escuela de Barbizon, los primeros que se enfrentan ante los impresionistas, la escuela de Barbizon que se enfrentan al paisaje directo, pintando la naturaleza directa. Pero ya el árbol en sí, como mensaje, creo que es más de este siglo, más del siglo XXI. Y ya digo, hay muchos pintores que últimamente toman el árbol como una referencia. Como una referencia a sí mismo, pero ya lo que veo en la obra de Felipe es que el árbol es el mensaje, sobre todo en las copas de los árboles. Cada copa de cada árbol de esta exposición hay un mensaje implícito que ustedes pueden descubrir, que pueden descifrar, desde el consumismo, desde los anhelos, desde los sueños, desde el desengaño, pero siempre visto desde esa óptica amable que tiene Felipe Juan. Ante todo esto, muchas veces cuando vemos la obra de Felipe, como ahora que yo estoy expresándome en ella, siempre hablamos de su mensaje y nos olvidamos de la plástica. La plástica de Felipe no simplemente es atractiva, sino es muy poderosa. Lo que ocurre es que su mensaje es tan fuerte que a veces nos olvidamos de esa estética plástica. Y en el tema de la pintura, quitando quizás la superficialidad de la pintura decorativa, habría que valorar esa plástica, ¿no? Y en Felipe es una plástica bastante potente. Ahora, mi pregunta, estamos en el arboluz. Felipe ha seguido todo un camino. ¿Este camino de la luz habrá llegado a su meta final? ¿O cuánto camino queda por descubrir en Felipe? Yo creo que la respuesta está clara. El camino va a seguir mientras Felipe, afortunadamente, esté con nosotros, y ojalá sea por muchísimos años, y que yo lo vea, ¿eh? Pero mi pregunta sigue abierta. ¿Qué será lo próximo que nos va a descubrir Felipe? ¿Qué vivencias tendrá Felipe para que nos siga iluminando? Y claro, esa obra en la que él siempre aprende, que él siempre nos está enseñando, yo estoy casi seguro que va a seguir impregnada esa espiritualidad, ¿no? Que es lo que hace a Felipe grande, tan grande como lo era a Frida cuando escribía su obra, escribía su biografía a través de sus cuadros. Estamos ante una obra, para mí, autobiográfica, que no simplemente tiene el atractivo de la plástica, sino tiene el atractivo del mensaje. Y no queda más nada que decir desde mi punto de vista. Ahora la última palabra está en ustedes y por supuesto en Felipe para que cierre todo el rollo patatero que yo he dicho esta noche. Muchas gracias, Antonio. Un aplauso, la verdad. Gracias. Pues bien, ahora Felipe el presentador se queda a un lado y ahora está el Felipe que pinta, digamos, y que de alguna manera, pues, como Antonio, pues vamos pues aprendiendo muestra tras muestra, exposición tras exposición, obra tras obra, ese infinito de posibilidades que un cuadro, que un tema, pues permite. Esta serie, como indico en el catálogo, pues estaría dedicada a un tema que no es recurrente ni es habitual, como muy bien apuntaba Antonio. Es un tema pendiente, yo creo. Es un recurso que, como también adelantaba Antonio, me ha servido para ir en búsqueda, en apoyo, en empleo de iconos de temáticas anteriores. Él ha nombrado pues, el girasol, la rosa,
y tantos otros que se han sucedido pues en estos ya 15 años, ¿no? De los cuales los 8 últimos pues serían precisamente con ese enfoque, ¿no? Con el enfoque de los proyectos multidisciplinares. En el año 2001 presentaba aquí una exposición que se llamó Primavelus en la sala de al lado, y no giraba sobre un tema, es cierto, estaba justo en esa franja y en esa situación, ¿no? Donde compartía propuestas espirituales, simbolistas, auristas en cierta forma, ¿no? Y bueno, pues fue mi primera aproximación por aquí, por este espacio emblemático, ¿no? y vital, ¿no? Del mundo artístico en nuestra isla. Y luego pues recuerdo también una muestra que fue de Manolo Álvarez, que el otro día cuando hablaba con Antonio confundía el nombre. Él es un pintor canario afincado en Barcelona. Allí en uno de los recorridos que me ha llevado el arte pues lo conocía, nos quedamos y bueno, pues a posteriori pues él presentaba aquí una obra en la galería referida al árbol, ¿no? El árbol está claro que lo ha indicado muy bien Antonio, es un tema pues más que atractivo. Zulia da muy bien y es prueba de ello, ¿no? Con sus hojas, con su temática que natural y aurista y simbólica que yo también pretendo plasmar. ¿Qué más decir? Pues en sí la propuesta es eso, múltiple. Hoy aperturamos, hoy comienza a brotar, a germinar esa semilla de 9, 10 meses de trabajo, presentando pues casi la mitad de la serie, porque en realidad por las características del lugar hay obras que no se han podido exponer. Algunas de ellas fueron expuestas en esa itinerancia en la Casa Condal, en Maspalomas, y concluirá pues con un evento que le da ese sentido global, ¿no? Y completo, ¿no? Que es siendo las protagonistas la palabra y la música. Eso será el día 29 en un acto que presentará Irma Ariola Medina, ¿verdad? Y comenzará a las 6:30 y contará con la intervención musical de Armando Santana, que en algunas ocasiones pues ha participado aquí en el club pues brindando música, y es ahí donde yo lo conocí pues tocando y encandilándome, la verdad, su maestría y sus maneras a la hora de brindar sonoridad y brindando colores a ese instrumento que tanto ofrece y que tanto siempre me ha gustado y que en algunas ocasiones he presentado. Me quedaría a lo mejor dar respuesta a las 2 preguntas lanzadas por Antonio. Por ejemplo, es cierto que la temática infantil yo creo que es vital en la trayectoria, y respondiendo a la segunda, pues esa, en realidad la sucesión y la continuidad va a ser precisamente un retomar el mundo infantil, en tanto que es el pretexto, la serie que preparo es el pretexto de la ilustración de un libro de una autora madrileña, se llama Araceli Vega. Trabajará lo que es la virtud de la confianza, y en base a ello pues nuevamente recrearé en cierta forma pues probablemente esa temática pues de infantiluz, de claraluz, que para mí ha sido, como muy bien anotaba Antonio, han sido únicas, han sido especiales, no solo por en sí ser ellos, Amado y Clara, los protagonistas, sino porque ellos han sido partícipes en la creación de las obras. Es algo que cae por su peso. Si se fijan, ellos pues realizan dibujos, realizan incursiones en cada cuadro, y para mí verlos jugar, verlos a aproximarse a esa libertad, ¿no? A esa sensación de originalidad, de creatividad absoluta, pues es un motivo pues para aprender, para aproximarnos nosotros como creadores, porque es algo que día a día, obra tras obra, pretendo, ¿no? Jugar, divertirme, disfrutar y sacar de dentro pues ese mundo interior. Un poco Antonio lo expresaba, ese mundo que no solo y no todo está en mí, ni mucho menos, pero es algo que anhelo, que también deseo y que me gusta compartir, porque considero que al mundo se le ha de brindar colores, alegría, y
y esa energía, ¿no?, implícita en ese mensaje nuevamente aurista, nuevamente simbólico, que a lo largo de estos años pues he ido plasmando pieza tras pieza. Pues por mí, pues poquito más, el hecho de agradecerle muchísimo el acompañamiento de Antonio, compañero, presidente del colectivo de artistas aruquense, de Pepe Sánchez, que está al otro lado por allí, que me ha brindado una compañía de lujo y de cercanía y de amistad tremenda. Curiosamente nosotros estamos vinculados dentro de lo que es el organigrama del colectivo y sinceramente pues muy contento de participar en esa idea, en ese proyecto que está haciendo cosas muy interesantes, que va a retomar muchas de ellas. Y también agradecerles, como decía al comienzo, pues la asistencia de la familia, de mi madre, de mi pareja Cali, de los pequeños, Amado y Clara, de compañeros artistas que están por aquí, como Zulia, de compañeros de la entidad, de la ONG ADA, mi madre nuevamente y Iván, que está recién sentado. Muchas gracias, Iván, porque viene desde Telde, de su jornada de trabajo por el momento, puesto que tienen futuro perspectivas de mejora y de avance, que es de lo que se trata en sí. Bueno, Maripino, que trabaja en Radio Moya y que, bueno, que nos ha unido muchas entrevistas, muchos paseos, sinceramente. El último de ellos, como ya le he dicho, y esta tercera vez, pues la verdad que con gran recuerdo, ¿no? Considero que ha sido una de las entrevistas más ricas, ¿no?, más gustosas. Mi prima Mari Carmen y bueno, también hay un compañero, Eliseo Méndez, que me estaba despistando, que está por allí, que se lo agradezco un montón. También forma parte de este grupo, de este equipo, ¿no?, que todos conformamos y que la verdad que tiene una muy buena proyección. Y pues sin más, eso, queda inaugurada la muestra, me toca en este día decirlo. Y no sé si Antonio quiere apuntar algo. Pues yo creo que todo dicho. Muchísimas gracias. Como se suele también comentar, propongan la visita a esta exposición, que es de todos, y también el recordatorio de ese cierre, de esa clausura, que la verdad que unirá un gran elenco de poetas, también entre ellas Ángela, nuevamente Irma, que estará presente ese día. Y eso, pues muchísimas gracias, buena noche y buen camino.